Bueno, buenas noches. Siendo las 19:05, damos inicio al curso por el mes de la madre de tratamiento de infecciones ginecológicas, colposcopía y captura híbrida. Damos la bienvenida al doctor Milder Rolando Bengolea Ponce, que es ginecólogo obstetra. Él es médico cirujano con diploma académico de la Universidad Autónoma Tomás Frías Potosí. Tiene el título de Provisión Nacional de Médico Cirujano de la Universidad Tomás Frías de Potosí, certificado de conclusión de residencia médica del Hospital San Juan de Dios Tarija, certificado de especialista en ginecología y obstetricia del Colegio Médico de Bolivia, ginecólogo obstetra, Hospital Básico de Villamontes, ginecólogo obstetra en CIES, ginecólogo obstetra en la Caja de Salud Cordes. Doctor Milder, bienvenido, muchas gracias. Lo dejo, por favor. Buenas noches a todos los participantes. Gracias, Karen, por la presentación. Vamos a, Voy a agradecer primero al directorio del Colegio de Bioquímica y Farmacia de Tarija y a la cabeza del licenciado Lino Torres por la invitación a compartir nuestros conocimientos de especialidad eh, con el Colegio de Bioquímica y Farmacia sobre las infecciones ginecológicas más comunes. Y también como aditamento vamos a hablar sobre algunos medios de diagnóstico para prevención del cáncer de cuello uterino, ¿no? Bueno, vamos a dar comienzo hablando de las infecciones más comunes ginecológicas, ¿no? En la mujer. Bueno, como introducción, vamos a hablar que las infecciones vaginales son un motivo de consulta frecuente, ¿no? Bueno, dentro de de la especialidad de ginecología, son un motivo de consulta muy frecuente, prácticamente lo vemos todos los días en la consulta. Eh, Más o menos el 20% de todas las consultas ginecológicas son por motivos de infección ginecológica, ¿no? Y dentro de esas infecciones ginecológicas vamos a ver las tres más importantes que deberíamos conocer todos los que estamos enmarcados dentro de la salud, ¿no? Para poder orientar por lo menos a los pacientes sobre el manejo y su tratamiento o poder darnos cuenta en algún momento, porque a veces ustedes están como primera línea a veces en contacto con el paciente. Muchos pacientes van directamente a veces por ahí a la farmacia a preguntar, ¿no? Entonces ustedes van a poder darse cuenta de cómo estamos o cuáles son los signos y síntomas, poder darse cuenta para ver si solamente son unas infecciones ginecológicas o tal vez ya son más para un tratamiento o manejo de especialidad como las infecciones de transmisión sexual, ¿no? De este 20% de las consultas que tenemos frecuentes en ginecología, el 75% de todas las mujeres en algún momento en su vida van a tener una infección ginecológica. ¿Eso qué quiere decir? Que de 100 mujeres, 75% de estas mujeres sí o sí van a tener una infección ginecológica a lo largo de su vida. De este 75%, al menos un 40-50% va a tener un segundo episodio y un 20% va a tener un tercer episodio y después de eso ya hablamos de las infecciones recurrentes, ¿no? Que se van presentando varias veces incluso a lo largo de un año. Los tratamientos empíricos que a veces nosotros como especialistas los realizamos, tal vez uno por la experiencia que uno tiene va a la consulta y puede decir, no es un paciente y de diagnosticar una infección con los signos y síntomas que están viendo, ya no son siempre tan adecuados porque hoy en día las infecciones ginecológicas han ido cambiando. Antes eran infecciones ginecológicas puras, ¿no? O eran hongos, o eran bacterias, o eran protozoarios, pero ahora las infecciones se están combinando. Prácticamente en una sola paciente podemos ver hongos, bacterias, protozoarios y entonces ya es una infección mixta, ¿no? Entonces ya no es tan bueno hacer el tratamiento empírico de las pacientes. Dentro de las infecciones ginecológicas, las infecciones vaginales,
Las tres más importantes que vamos a ver son, uno, las candidiasis vulvovaginales, las vaginosis bacterianas y las tricomoniasis genitales, que vamos a ir desarrollando poco a poco, ¿no? Em, bueno, para hablar de estas infecciones, tenemos que hablar de los mecanismos de defensa que tiene la vagina para protegerse de infecciones, ¿no? Em, lo más importante que tiene la vagina para todo nuestro cuerpo está tan bien diseñado que todo tiene un porqué en nuestro cuerpo. Por decir, en los ojos, el pestañeo constante hace que humedezcamos los ojos y es un mecanismo de defensa para evitar irritaciones en los ojos, ¿no? De la misma forma, en la vagina existen mecanismos de defensa como el pH que tiene que ser ácido en la vagina, y también algunas bacterias que son saprófitas que viven en la vagina y que no le van a causar infección a la mujer, más bien la van a ayudar a protegerle de infecciones externas que vengan, ¿no? Y uno de los mecanismos para la formación del pH vaginal está dado a partir de un exudado vaginal. El exudado vaginal está promovido por la estimulación estrogénica de los ovarios a nivel de la mucosa vaginal. Entonces, este exudado vaginal va a ser rico en proteínas y glucógeno. Este glucógeno se va a convertir en la vagina en glucosa, y esta glucosa se va a convertir a través de los lactobacilos, que son bacterias que viven en la vagina. A través de esto se va a producir el ácido láctico, y este ácido láctico va a promover un pH ácido en la vagina, ¿no? Este pH ácido va a proteger de infecciones genitales o de que se multipliquen con facilidad algunas bacterias. Dentro de la flora bacteriana que tiene la vagina, dentro de las bacterias que existen dentro de la vagina, hay hongos, hay bacterias de la piel, aerobias, anaerobias, pero que son controladas con los bacilos y con la acidez de la vagina. Entonces eso va a evitar que se vayan produciendo o reproduciendo bacterias, ¿no? Otra acotación que hay que hacer y hay que hacer notar a todos los que están presentes es que el pH vaginal y los lactobacilos son normales en una edad fértil, ¿no? Pero en una niña, por eso cuando vaya algún paciente o alguna persona que vaya a la farmacia por ahí a preguntar sobre algún tratamiento, las niñas y las pacientes posmenopáusicas son menos susceptibles a infecciones vaginales. Las niñas, ¿por qué? Porque todavía no tienen actividad hormonal y no va a haber ese exudado rico en proteínas y glucógeno, entonces no va a haber una multiplicación de bacterias, y va a ser menos la probabilidad de infección en las niñas y en las posmenopáusicas. En las pacientes en edad fértil y en las pacientes embarazadas sí existe alta cantidad de glucógeno y de lactobacilos, ¿no? Bueno, como habíamos indicado, las infecciones ginecológicas, vamos a empezar hablando de la micosis vulvovaginal. La micosis vulvovaginal es una infección por hongos de la vagina. Existen factores de riesgo que nos van a promover estas infecciones, que van a ayudar. Ahí es donde nos damos cuenta, ¿no? Viene una paciente diabética, como acá estamos mencionando los factores de riesgo, la diabetes, uso de antibióticos. Hay pacientes que tienen que usar antibióticos por largos periodos, ¿no? Y de amplio espectro. También en el embarazo disminuyen la protección de la vagina porque hay un exudado muy abundante que a veces expulsa los lactobacilos, ¿no? También el uso de ropa interior que sea constrictiva, pacientes inmunodeprimidos, pacientes que tienen enfermedades que bajan sus defensas, uso de dispositivos intrauterinos, ¿no? Todos estos factores de riesgo van a condicionar o van a facilitar la infección por cándida. Entonces, hay pacientes que van, ¿no? Una paciente diabética que conocemos que toma metformina o glibenclamida y que viene con síntomas de infección genital. Probablemente no haya tenido contacto sexual,
Pero, como les decía, ahí están los hongos, la cándida en la vagina, que está controlada por los lactobacilos, pero en los pacientes diabéticos va a haber un aumento con facilidad de, de la cándida que va a vencer las defensas de la vagina. También el uso de antibióticos de amplio espectro puede disminuir la cantidad de lactobacilos y, bueno, los hongos se van a aprovechar de eso, ¿no? Y así, estos factores de riesgo son como avisos que nos van a dar para poder llegar a un diagnóstico de alguna infección vulvovaginal por cándida o por hongo, ¿no? La más común es la micosis. Pueden venir asociadas a los hongos otros tipos de hongos que no son muy comunes en la flora vaginal, pero la que más vemos en nuestro medio es la micosis vulvovaginal. Hablando de los síntomas de la candidiasis vulvovaginal, va a ser una inflamación que va a ser producida por los hongos que van a colonizar la mucosa vaginal y la parte de la parte vulvar. Por eso es que los pacientes van a veces a consultar por prurito, o sea, el escozor vulvar y el flujo, ¿no? El flujo viene de la vagina, el escozor es afuera, en la parte externa genital, ¿no? En la vulva. Dentro de los síntomas vamos a ver eritema. El eritema es un enrojecimiento de la zona genital, o sea, puede ser la parte externa, la vulva, o puede ser la parte interna, la vagina, que nosotros al hacer la revisión vamos a ver un enrojecimiento de la mucosa vaginal. El edema inflamatorio de la piel y la mucosa vaginal. Esa consecuencia, ese edema, esa inflamación, ese hinchazón, va a ser también la consecuencia de la cándida, ¿no? Entonces se puede ver incluso llegamos a ver edemas tan grandes que triplican el volumen de los labios, ¿no? Incluso no se puede incluso revisar dentro de la vagina por este edema que va a presentar por el hongo. Aparte que las pacientes, por la irritación que tienen, a veces se rascan y provocan más inflamación. La secreción vaginal tenemos para diagnosticarla. Muchas veces hacemos este diagnóstico nosotros con las características que tiene esta secreción, ¿no? El color de la secreción vaginal en la cándida es blanco. Es un color blanco. El olor no es muy fétido, ligeramente fétido, y las características de esta secreción son grumosas, como la leche cortada. Entonces las pacientes van y refieren, ¿no? Que hay mucho escozor, que les arde, que les duele, que se ha inflamado, y un flujo genital que va a ser a través se va a ver en la ropa interior, de un color blanco, con olor ligeramente fétido y características de grumoso, como la leche cortada. Y los signos, como les decía, ¿no? El prurito es el escozor genital. Casi no sentimos dentro, ¿no? O sea, los pacientes no sienten dentro un escozor, van a sentir un escozor en la parte externa. Van a sentir un ardor por la inflamación y también van a sentir dolor, incluso llegan a sentir dolor pélvico. El dolor pélvico sería un dolor en la parte inferior del abdomen, ¿no? Todos esos síntomas y signos que estamos mencionando nos van a llevar a pensar o a guiarnos, a orientarnos hacia una infección vulvovaginal por cándida. Bueno, dentro de lo más importante, hoy en día tenemos a mano cantidades de tratamientos y de medicamentos para hablar de las infecciones vulvovaginales, para el tratamiento de estas, ¿no? Pero vamos a hablar de las guías para el tratamiento de infección vulvovaginal por cándida. Dentro de las más recomendadas, en primera línea, estaría el uso del clotrimazol en vía oral en 500 miligramos como dosis única. Esa es una guía de la Sociedad Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia. Como dosis única, ¿no? Aunque en nuestro medio no está funcionando mucho, preferimos utilizar nosotros para una candidiasis vulvovaginal, especialmente en los seguros donde está en la lista del INAME, tratamos de usar el clotrimazol de 100 miligramos durante 7 días, ¿no? También se puede usar, y es muy efectivo, el uso de fluconazol por vía oral, 150 miligramos una sola dosis. Hay otras guías europeas que están sugiriendo
el uso del fluconazol 200 miligramos de una sola dosis. También hay sugerencias para utilizar itraconazol 200 miligramos cada 12 horas por 3 días. O ketoconazol 200 miligramos cada 12 horas durante 5 días más o menos, ¿no? Son, como ustedes están pudiendo observar, son varias sugerencias de tratamiento de primera, segunda línea. Cuando vemos que hay varias sugerencias de tratamiento es porque la infección a veces es un poquito rebelde y difícil de curar. Si se curaría con un solo medicamento, podríamos usar todos clotrimazol y ahí termina, ¿no? la enfermedad. Pero no es así. Estamos viendo mucha resistencia o infecciones combinadas mixtas que damos el tratamiento exclusivo antimicótico o anticandida, pero sigue la infección porque había otras bacterias, protozoarios, ¿no? Y eso nos complica para los tratamientos. Hay algo que últimamente hemos estado viendo después del inicio de la pandemia, que es las candidiasis recidivantes. No hay estudios todavía que estén mencionando, pero han aumentado la cantidad de recidivas de las candidiasis. En las candidiasis recidivantes consideramos cuando una infección se ha presentado más de 2 veces en un año. Y el tratamiento lo hacemos con fluconazol 150 miligramos una vez por día durante 7 días, ¿no? Esas ya cuando estábamos pensando en infecciones recidivantes. Algunas guías están sugiriendo también el uso de tratamiento en pareja, darle una dosis de 150 miligramos de fluconazol a la pareja. Ahora las presentaciones de los medicamentos están llegando, ¿no? Allá en kits, donde hay kits de tratamiento en pareja. Las candidiasis vulvovaginales en la embarazada. El tratamiento de candidiasis vulvovaginal en la embarazada es limitado, ¿no? El que no es un medicamento tipo B para usar en el embarazo, sería el clotrimazol, que es seguro usar en todo el embarazo. Se puede usar el metronidazol, bueno, perdón, no, es en la vaginosis, ¿no? Solamente en la candidiasis utilizamos el clotrimazol. Y hay que hacer recomendaciones de medidas generales en los pacientes, ¿no? No solamente es el tratamiento antibiótico, también, o antimicótico, perdón, se tienen que hacer tratamientos, manejos con medidas higiénicas a los pacientes, ¿no? Hay que mencionarles que un buen higiene va a mejorar o va a tener va a mejorar, va a facilitar el éxito de un tratamiento. También el hecho de cuando hay pacientes que tienen parejas múltiples, usen preservativos o medios de barrera, aseos genitales, hasta la forma de ir al baño, ¿no? Cuando van al baño a limpiarse, que se limpien de adelante hacia atrás para no arrastrar gérmenes del ano hacia la vagina, ¿no? Y el uso de jabones íntimos que ahora está de moda, ¿no? Que están apareciendo de todas marcas. Otra de las infecciones vaginales comunes es la vaginosis bacteriana, ¿no? La vaginosis bacteriana, aún aquí en nuestro medio, en Tarija, estamos viendo que es más frecuente todavía que tal vez una micosis vaginal. Últimamente hemos visto más frecuencia de vaginosis bacteriana, ¿no? Es una de las más comunes que vemos en nuestra consulta diaria. Hablando de la patogenia, hasta ahorita no está clara, cada año van renovándose algunos conceptos de esta enfermedad, pero implica un crecimiento excesivo de múltiples patógenos, de múltiples bacterias, y la disminución de la flora bacteriana habitual a predominio de los lactobacilos, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la vaginosis bacteriana es un aumento de bacterias múltiples, pero bacterias, y una disminución de los lactobacilos, que son la flora bacteriana habitual de la vagina que le defiende, que formaba el ácido láctico que hemos hablado hace rato. Entonces, en la vaginosis va a disminuir los lactobacilos y van a aumentar los patógenos bacterianos múltiples, ¿no? Ya los vamos a ir mencionando. Como les decía, ¿no? Los patógenos hay anaerobios, estos crecen con especies
como la especie de prebotella, los peptostreptococos, la Gardnerella, que prácticamente hace un tiempo atrás considerábamos la vaginosis bacteriana como etiología prácticamente individual a la Gardnerella. Pero ahora con los estudios que se están haciendo, hay varias especies más, ¿no? Especies también de algún micoplasma, que van a aumentar su concentración. Hay micoplasma en la vagina como flora habitual, pero está controlada, está limitada su multiplicación por la presencia de lactobacilos. Pero a veces bajan la cantidad de lactobacilos y el micoplasma, la Gardnerella se empieza a multiplicar en una razón de 10 a 100 veces más, ¿no? Y reemplazan a los lactobacilos que protegen la vagina. Dentro de los síntomas, la secreción vaginal en la vaginosis bacteriana va a ser gris. Ya no es como hablábamos en la candidiasis vulvovaginal, la secreción es blanca, es como leche cortada, grumosa, no tiene muy mal olor. Pero en la vaginosis bacteriana vamos a ver que la secreción es gris, es fétida, maloliente, fétida, ¿no? Es más fluida, no es tan espesa como el flujo de la candidiasis, es más fluida, más líquida, entonces es gris. Cuando se hace una reacción con aminas, tiene un olor a pescado, a veces, muchas veces directamente se siente el olor a pescado al hacer el examen. Y esta secreción se caracteriza por cuando hacemos un estudio para diagnóstico de examen de secreción en fresco, nos reporta que es alcalina esta secreción, ¿no? Entonces, uno tiene el diagnóstico cuando nos reporta el examen de secreción varias bacterias, nos reporta alcalinidad en el pH, fetidez, color gris y todas esas características que les estoy hablando. Con los síntomas que nos da la paciente, uno ya puede pensar más en una vaginosis y direccionar su tratamiento para la curación dependiendo del germen que va a estar causando esta infección. Entonces, el prurito, la irritación del el eritema y el edema son frecuentes en esta enfermedad. La paciente va por escozor, por eritema y edema. Si se dan cuenta, son parecidos esos síntomas a los de una candidiasis, ¿no? Pero el flujo es diferente. El flujo y sus características van a ser diferentes. El prurito es más en la candidiasis que en la vaginosis. Y hablando del tratamiento, como nuestras guías de las normas nacionales de atención, está el metronidazol vía oral, 500 miligramos, cada 8 horas por 7 días. También se puede utilizar, como está mencionado en las guías, 300 miligramos vía oral de clindamicina cada 12 horas por 7 días, o 100 miligramos de clindamicina vía vaginal por 7 días también. Casi no hay en las formas presentación comercial puro ahora metronidazol, no vienen para los seguros nada más, ya vienen combinadas las presentaciones. Y bueno, la tercera infección ginecológica más frecuente en ginecología sería la tricomoniasis, ¿no? Y van a ver ustedes de que hay una diferencia en el flujo. Los flujos de hongos son distintos, los flujos de vaginosis son distintos y este flujo de tricomona es distinto y característico, ¿no? Bueno, para hablar primero de la tricomoniasis, vamos a decir que la tricomoniasis es una infección de la vagina causada por la tricomona vaginal. Es un protozoario, ¿no? Flagelado que se transmite por vía sexual. De todas las ITS, de todas las infecciones de transmisión sexual, la más común que vemos, ¿no? Se han ido disminuyendo el herpes, la gonorrea, la sífilis, el chancro casi ni lo vemos, ¿no? Pero la tricomona la vemos todos los días. Es una infección de contacto sexual por este protozoario. Infecta con mayor frecuencia a las mujeres. Vamos a ver con mayor frecuencia los síntomas y signos en una mujer. En los hombres es muy raro, es muy baja, muy leve la sintomatología de esta infección. Más vamos a ver en mujeres, pero el que transmite es el hombre, ¿no? Entonces, en las mujeres sí, por la vagina que tiene más exudado, se va a ver mucho flujo. El flujo, vamos a ver más adelante las características.
es un flujo con olor más fuerte, más fétido, de unas características especiales. Los síntomas, el flujo vaginal, como les decía, es amarillo, verdoso y espumoso. Eso es lo que diferencia de una vaginosis y de una candidiasis. Si uno se pone a interrogar a una paciente, la paciente va a decir, ¿no? ¿Cómo es su flujo? Es verde, hediondo y tiene espuma. Ven la espuma incluso cuando van al baño a orinar, ven el flujo junto con el orín, con espuma y de color verdoso. O si no, ven en la ropa interior, ¿no? Esa va a ser una diferencia que nos va a dar. Otra, la abundancia. Es más abundante el flujo, un poquito más espeso, pero de color amarillo verdoso, es más abundante que en la vaginosis. Y el olor sí, el olor es fétido y es olor a pescado, olor a podrido. Es característico sentir, bueno, uno va al mercado y va a ver en el mercado abasto, por ahí, ¿no? Ya cuando ya es más tardecito y han estado más expuestos los pescados al sol, ya se siente un olor. Y a veces cuando se pudre, es ese olor, ese mismo olor que uno va a sentir al hacer el examen en ginecología. Y va a producir un dolor en la vulva y el perine. Esta infección, la tricomoniasis, con relación a la candidiasis y a la vaginosis bacteriana, es la que más síntomas de dolor pélvico produce. Y también aquí hay algo que nos va a hacer notar, porque la paciente va a ir a consultar por este tema, es la dispareunia, ¿no? La dispareunia es el dolor durante las relaciones sexuales. Entonces, es otro dato que nos da el paciente y nos dice, no, aparte de que el flujo es abundante, fétido, amarillo, amarillo verdoso, hay ardor, dolor en la vulva y el perine, hay dispareunia. La dispareunia es el dolor al tener relaciones y aparte va a haber otro síntoma que también la paciente nos dice y puede confundirnos con una infección urinaria, que es la disuria. La disuria es el dolor durante o después de la micción, durante o después de orinar, ¿no? Entonces, ya esto nos va a separar de las otras infecciones que hemos hablado, la dispareunia y la disuria, que nos van a ayudar a diferenciar o a separar de las otras infecciones, ¿no? Dentro del tratamiento, dentro de las guías de tratamiento, está igual el metronidazol como de primera línea, 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 5 a 7 días. Y el tinidazol, 2 gramos vía oral como dosis única. También últimamente ha sido sugerido el itraconazol, 60 miligramos vía oral cada 12 horas por 3 días. Y las medidas generales que en toda infección ginecológica o en cualquier infección que una persona tenga, hay recomendaciones como medidas generales para mejorar el éxito y tener mayor éxito en un tratamiento, ¿no? Entonces, el higiene, evitar parejas sexuales múltiples, usar métodos de barrera durante las relaciones, durante la infección, y también los jabones íntimos, que ahora están apareciendo jabones íntimos para mejorar el pH, están apareciendo jabones íntimos para aumentar la presencia de la colonización de lactobacilos, como en las diarreas aparecen los regeneradores de la flora intestinal, igual hay ahora en jabones íntimos regeneradores de la flora vaginal como lactobacilo, ¿no? Bueno, eso es todo sobre las infecciones ginecológicas más frecuentes y su manejo, ¿no? Eh, Seguramente ustedes tienen a mano en las farmacias los medicamentos con principios activos puros y ahora ya de las líneas están viniendo las líneas, las ventas para las presentaciones comerciales, vienen combinados, vienen con centella asiática, manzanilla y varias cosas, ¿no? Que van a mejorar el resultado de los tratamientos y están viniendo combinados los tratamientos porque, como les decía, ahora las infecciones ya no son simples, son mixtas, entonces hay que tomar a mano de estos medicamentos que nos van a facilitar la administración en una sola, un antimicótico, un antibiótico, ¿no? Que va a estar mezclado, que va a venir dentro del medicamento. Bueno, a solicitud de los que han promovido esta charla, a hablar
a solicitud, ¿no?, de las personas que nos han hecho la invitación, han promovido esta charla, vamos a hablar de algunos métodos para prevención del cáncer cervicouterino. En este mes, muchas instituciones aquí en Tarija están haciendo las campañas de prevención de cáncer cervicouterino. Em, el gol estándar de la prevención de cáncer cervicouterino es la citología exfoliativa de cervix, ¿no? La citología exfoliativa de cervix es el Papa Nicolau. Básicamente, el ginecólogo, el especialista o el médico general que está capacitado para tomar un Papa Nicolau utiliza un aparatito llamado espéculo que se introduce a la vagina, abre la vagina y se puede observar el cuello. El cuello es lo que estoy mostrando acá con el cursor en la imagen. El cuello del útero es la parte inicial del útero, más o menos mide 3 centímetros. Después del cuello viene el útero, más arriba, y después del útero vienen las trompas y luego los ovarios. Y hacia abajo del cuello está la vagina, ¿no? Pero de donde más cáncer ginecológico existe es del cuello del útero. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos las células que están superficiales, cercanas al cuello del útero. Esas células las extendemos en un portaobjetos y lo fijamos con laca. Y una vez secada la laca, este portaobjetos es mandado a un patólogo que hace el estudio, ¿no? Y él nos informa si es que el Papa Nicolau tiene células que son irregulares o que nos hacen sospechar de un inicio de un cáncer cervical. Junto con el Papa Nicolau se hace una inspección visual con ácido acético que se llama IVA. El IVA es básicamente empapar un algodón con ácido acético. El ácido acético es el vinagre. Empapamos un algodón con vinagre, que es el ácido acético, y hacemos contacto entre 3 a 5 minutos con el cuello. Después de ese contacto, si el cuello o la parte de la mucosa cervical, especialmente de la zona de transformación y el epitelio cervical, se pone en blanco, es un IVA positivo y eso nos va a orientar a que podamos hacer más estudios para hacer estudios más profundos y detectar un inicio de un cáncer o alguna alteración a nivel cervical. Entonces, básicamente es el PAP y el IVA lo que empezamos haciendo, ¿no? Después de esto, después del PAP y del IVA, hacemos también la colposcopía. La colposcopía es un procedimiento para examinar y determinar el cuello del útero, básicamente, y la vagina, y la vulva, ¿no? Se puede hacer colposcopía de estas 3 zonas para buscar los signos de enfermedades durante la colposcopía. El médico va a utilizar un instrumento llamado colposcopio. Ustedes pueden ver aquí en la imagen, es un aparato que tiene aumentos, parecido a un microscopio, pero con un poco menor de aumentos, y va a ampliar, va a maximizar una imagen para que nosotros podamos, analizar algunas características que tiene el cuello, ¿no? Básicamente eso es una colposcopía. Tiene sus partes la colposcopía. Primero ponemos el espéculo, conectamos el equipo, vemos en la imagen. Después de ver esta imagen, hacemos un análisis de algunas zonas especiales que tiene el cervix. Después se hace un IVA para ver si hay una reacción al ácido acético. Y después se hace una tinción con Lugol para ver si es positiva o negativa. Todos esos procedimientos que son parte de la colposcopia nos van a ayudar a hacer un diagnóstico si es que hay una posible lesión a nivel del cuello del útero. Como les decía, ¿no? Un cuello normal van a poder ver en esta parte, en el cuadrante superior izquierdo de su pantalla, van a poder ver el cuello normal, así sanito, no tiene alteraciones. Este es un cuello como de una mujer que nunca ha tenido hijos y que no tiene ninguna inflamación. Ya cuando se ha producido
sabemos ya que ahora la causa del cáncer cervical, de la displasia cervical, va a ser la infección o el contacto con el virus del papiloma humano, el HPV. Entonces, cuando ya ha habido este contacto, este virus va a empezar a provocar lesiones y después de lo normal viene a veces procesos inflamatorios. Después de los procesos inflamatorios vamos a ver las neoplasias cervicales, ¿no? De grado bajo y de grado avanzado. El NIC1, NIC2 y NIC3 vemos nosotros. El NIC1 y el NIC2 todavía son tratables con, puede haber tratamiento expectante, puede haber las conizaciones, los LIPS, el teocauterio, que son tratamientos alternativos para el NIC, pero el NIC3 ya requiere hacer otro tipo de estudios, ¿no? Y en este cuadrante superior derecho vamos a ver ya un cáncer, ¿no? La diferencia con el lado sano es que no hay alteraciones, en el lado que ya ha habido una agresión por un cáncer, pues se va a ver irregularidad, va a haber sangrado, va a haber tejido que se está deshaciendo al contacto con un algodón y esas cosas nos van a hacer sospechar de un cáncer. Y el diagnóstico definitivo de cáncer es la biopsia para decir hasta dónde o si el cáncer está avanzado o no. Es la biopsia y un examen especial que hace el oncólogo ginecólogo. Otro de los métodos para, como les decía, ¿no? Que ya ahora sabemos que el cáncer cervical o el cáncer de cuello uterino está causado por el contacto con el virus del papiloma humano. Ahora hay métodos para diagnosticar si una paciente o una mujer ha tenido contacto con este virus. Entonces, ahora hay la captura híbrida y también hay las pruebas moleculares para ver el contacto del HPV con una mujer. Entonces, la captura híbrida, que es lo más común que tenemos aquí en Tarija, es una prueba que permite detectar el HPV antes de que este HPV cause lesiones. Entonces, si nosotros detectamos antes que el HPV cause las lesiones en la mujer, vamos a poder brindar un mayor rango de tiempo para la prevención y detección del cáncer, ¿no? Entonces, una paciente, una mujer que sabe que tiene una captura híbrida positiva, va a hacer sus controles más seguidos, más cercanos, más sin fallar, ¿no? O sea, anuales y con todas las recomendaciones que les hacemos. De esa forma va a poder prevenir las lesiones precancerosas y el cáncer. Y es buena este estudio que ha salido porque así a la paciente también se preocupa y no se descuida de hacer sus controles, ¿no? Em, para acotar y para que tengan conocimiento, hay virus del papiloma humano de bajo riesgo y hay virus del papiloma humano de riesgo elevado, ¿no? Las bacterias, son más de 300 tipos de bacterias, de virus del papiloma humano, los cuales de bajo riesgo han sido identificados los tipos del tipo 6, el 11, 42, 43, 53, 54. Y los de riesgo elevado, hay variantes de tipos de los que más agresivos, el 16, 18, el 35, ¿no? Son agresivos y si una paciente ha tenido contacto con estos virus, tiene alto riesgo de contraer un cáncer a los años, ¿no? Entonces, no se ha definido después de cuántos años del contacto con este virus se va a producir un cáncer. Si sabríamos, buscaríamos el tiempo de contacto para buscar el tiempo que se va a producir un cáncer, pero no se sabe. Solamente hacemos a veces el diagnóstico de que ha tenido contacto, pero no sabemos cuándo le va a dar un cáncer. Hay pacientes que tienen el contacto y nunca tienen cáncer, pero las pacientes que tienen cáncer, todas han tenido contacto con el virus del HPV, ¿no? Bueno, eso es todo sobre la charla que nos han invitado para compartir los conocimientos que tenemos, ¿no? Doctor, muchas gracias. No sé si las colegas tienen algunas preguntas. Aprovechemos que está aquí el doctor, pueda disipar sus dudas. Tienen la palabra las colegas, tenemos muchas licenciadas en enfermería que también están presentes en el curso. Bienvenidas. Y bueno, no sé quién tiene preguntas. Doctor, ya que nuestras colegas todavía me están preguntando, yo aprovechar en consultarle.
¿Usted qué recomienda más para hacer no sé, un estudio? ¿Es mejor la colposcopía y la captura híbrida con relación al que siempre nos hemos hecho? Porque o sea, hemos visto casos, al menos yo he visto casos de colegas, de alguna colega que se hizo eh, el estudio para detectar algún cáncer, el que nos hacemos comúnmente, y en el cual no han detectado, ¿no? Pero sí tiene mayor, no sé, mayor resolución, estos otros de la captura híbrida, la colposcopía, más que el Papá Nicolau, doctor. No sé si me podría aclarar esto, Eh, usted que no. bueno, en realidad, el método más efectivo es el Papa Nicolau, ¿no? Porque, y más, digamos, más efectivo y más económico que está al alcance de todos, es el Papa Nicolau. El Papa Nicolau va a estudiar las células que están en la superficie del cuello, pero puede ser que esta paciente que usted ha conocido, colega, haya tenido o no haya estado preparada para tomarse el Papa Nicolau o la toma no haya sido suficiente. Dentro de la preparación del Papa Nicolau tiene que haber 24 horas de no hacerse un aseo genital, 24 horas de no tener relaciones sexuales y el día de la toma o un día antes no estar con sangrado vaginal de menstruación. Esos factores van a hacer que nuestra efectividad para el diagnóstico de alguna lesión con el Papa Nicolau sea más efectiva, ¿no? Pero después de un Papa Nicolau, si vemos algo que está raro, porque el Papa Nicolau en sí no te da el cáncer, ¿no? Pero nos dice que hay algo raro. Después del Papa Nicolau viene la colposcopía, viene la captura híbrida y la biopsia. El que nos da el diagnóstico exacto de un cáncer de cuello es la biopsia. La biopsia es tomar un pedacito del cuello con una pinza especial que nos va a informar el patólogo y nos va a decir si hay una lesión que sea cancerosa y hasta dónde está esa lesión. Entonces, yo les recomendaría a todas las mujeres que están escuchando esta charla y si pueden socializar a otras que conozcan, que lo más importante es un Papa Nicolau, es un procedimiento que dura 10 minutos, solamente hay que tener esas precauciones de preparación de 24 horas de no hacerse aseo genital, 24 horas de no tener relaciones y no estar con sangrado vaginal. Si cumplen con esos requisitos, la toma de muestra está bien hecha, nunca van a tener problemas, aunque hayan tenido contacto con el HPV, ¿no? Ahora, si hay más posibilidades económicas, hacerse una captura cada 2, 3 años, si es negativa, repetirla, ¿no? Y si es positiva, bueno, ya es positivo, eso no se va a hacer negativo nunca más. Entonces, esa opción de la captura híbrida y la colposcopía, nosotros al hacer el examen, ya le sugerimos a la paciente, ¿no? Está muy inflamado, está muy irritado, sangra al contacto, haremos una colposcopía. Y la colposcopía nos va a ayudar juntando, ¿no? El Papa Nicolau, juntando el IVA, juntando la colposcopía y juntando la captura híbrida, vamos a tener un porcentaje mayor de decir esta paciente está sanita o esta paciente tiene algo, le haremos una biopsia. Bueno, esa es la respuesta, ¿no? Doctor, muchas gracias. No sé si las colegas tienen alguna pregunta. Yo aquí tengo muchas, pero tampoco quiero aprovecharme, ¿no? Eh, colegas, no sé, quisiera alguien preguntar algo. Sí, buenas noches, doctor. Gracias por la capacitación, muy interesante. Doctor, una consulta. ¿En qué consiste la crioterapia? Bueno, la crioterapia es un tratamiento para, bueno, cuando hacemos una detección de alguna lesión eh, cervical, especialmente hablamos de un MIC2, un MIC3, la crioterapia es el tratamiento básicamente de congelar las células del cérvix, las células que están presentando la lesión, para evitar o detener su multiplicación, ¿no? Cuando hablamos de un cáncer, digamos, hablamos de un cáncer cuando hay una
una célula ha sido invadida por un HPV, por un virus del HPV. Este virus ha causado unas alteraciones genéticas en el núcleo de esta célula y luego empieza a multiplicarse de forma descontrolada. Y se multiplica y empieza a invadir los tejidos que están cerca, ¿no? Y cuando estamos haciendo los estudios de Papa Nicolau, las biopsias, las colposcopías, detectamos una lesión y la clasificamos, congelamos las células con nitrógeno y de esa forma vamos a detener el avance de esta enfermedad. Esa es la respuesta. Gracias, doctor. Otra cosa más, doctor, una preguntita, perdón. ¿Sí? ¿Por qué aparecen esas verrugas a nivel de los labios genitales? Y si esto tiene tratamiento, ¿y qué indica, digamos, la presencia de estas verrugas? Bueno, las verrugas son una infección de transmisión sexual, se llaman condilomas, son a consecuencia de un virus que ha sido transmitido por contacto sexual a una paciente. Estas verrugas van a aparecer más en pacientes que está comprometida su inmunidad, en pacientes inmunocomprometidas. Entonces, en estas pacientes inmunocomprometidas, el virus se multiplica con más facilidad y va a provocar estas verruguitas en la parte externa. También ahora en la consulta estamos viendo estas verrugas dentro de la vagina, estamos viendo estas verrugas en región perianal, que son por el mismo virus, ¿no? Y ahora, hoy en día, hay pacientes que vienen incluso con las verrugas a nivel de la garganta, ¿no? Porque todo va modificando, cambiando con el tiempo y mucha gente está practicando sexo oral y eso está promocionando que estas verrugas aparezcan incluso en la cavidad oral y la faringe, en la garganta, ¿no? El tratamiento para estas lesiones, el que está en nuestra norma nacional es la aplicación de ácido tricloroacético a nivel de estas verrugas, y estas verrugas se van a caer a una segunda, tercera aplicación. También hay tratamientos con láser que igual hacen que desaparezcan estas lesiones, ¿no? Pero el virus va a seguir en el cuerpo y puede volver a aparecer cuando haya un descenso de la inmunidad de la paciente. Pero como la pregunta era, ¿por qué aparecen? Es por un contacto sexual, por una infección con virus, ¿no? Doctor, agradecerle en nombre del Colegio de Bioquímica y Farmacia, en nombre del directorio, muy linda su presentación, muy interesante, al menos para nosotras las mujeres que tenemos una serie de curiosidades que nos ataca a todos los gérmenes, creo que vienen tras de nosotras, pero bueno, para tener cuidado y para poder también muchas de las colegas tener conocimiento de todos los tratamientos que se puede hacer. Doctor, que no sea la primera ni la última vez, siempre lo vamos a estar molestando, agradecerle por su excelente participación y será hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, a todos los participantes. Espero les haya servido la charla. Estamos compartiendo los conocimientos y para cualquier cosa siempre estamos nosotros en contacto. Agradezco la invitación del Colegio de Bioquímica y Farmacia. Bueno, eso es todo. Estamos pendientes a cualquier otra invitación. Podemos participar. Estamos con esa iniciativa de querer siempre ayudar, ¿no? Muchas gracias, doctor. Agradecerle Claro. nuevamente y bueno, lo vamos a estar esperando siempre para que nos dé otras charlas de otros temas, por favor. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a ustedes.